Spinoza y el monte Sinaí, la verdad histórica que cambió todo. ¿Te has preguntado alguna vez si todo lo que te enseñaron sobre la historia bíblica es realmente cierto? ¿Qué pasaría si te dijera que hace más de 350 años un joven filósofo judío ya había demostrado con evidencias racionales que una de las historias más famosas de la humanidad no ocurrió como nos la contaron? Desde cualquier país que nos estés viendo, desde México hasta Argentina, desde España hasta Colombia, hoy vas a descubrir una verdad que cambiará para siempre tu perspectiva sobre la historia. No importa si son las 2 de la madrugada en Buenos Aires o las 8 de la noche en Madrid, si estás viendo esto en tu celular, dale like ahora mismo, porque este contenido va a llegar a más personas que necesitan conocer la verdad. Y por favor, cuando termines de ver este video, compártelo con ese amigo tuyo que siempre dice que tiene la mente abierta. Compártelo con esa persona que crees que puede manejar la realidad tal como es, sin filtros, sin mentiras piadosas, porque lo que vas a escuchar no lo enseñan en las escuelas, no lo predican en las iglesias, pero es la verdad histórica respaldada por siglos de investigación académica. Baruch Spinoza no era un rebelde sin causa. Era un genio que se atrevió a aplicar la lógica y la razón donde nadie se había atrevido antes. Y sus descubrimientos sobre el monte Sinaí fueron tan revolucionarios que lo expulsaron de su propia comunidad. Pero la historia le dio la razón. Y hoy, tú también vas a conocer esa razón. ¿Estás preparado para descubrir la verdad? ¿Estás listo para que todo lo que creías sobre el Éxodo cambie para siempre? Entonces, quédate hasta el final, porque lo que viene a continuación va a impactar tu forma de ver la historia antigua. La Ámsterdam de Spinoza, donde nació la verdad. Imagínate por un momento el año 1632. En la mayoría del mundo, cuestionar las escrituras sagradas significaba la muerte. La Inquisición española quemaba herejes. La Iglesia Católica perseguía a cualquiera que osara dudar de sus dogmas. Y los protestantes no eran menos intolerantes con los disidentes. Pero había un lugar en Europa donde las ideas podían respirar, donde el pensamiento crítico no era un crimen capital. Ese lugar era Ámsterdam. ¿Por qué Ámsterdam? La respuesta es fascinante y crucial para entender cómo Spinoza pudo desarrollar sus ideas revolucionarias. Los Países Bajos habían luchado durante 80 años contra el Imperio Español por su independencia. Esta guerra no fue solo política, sino también intelectual. Los holandeses habían aprendido que el dogmatismo religioso era una herramienta de opresión y por eso crearon una sociedad relativamente tolerante para los estándares de la época. En esta Ámsterdam del siglo XVII, judíos sefardíes expulsados de España y Portugal habían encontrado refugio. Estos no eran judíos ashkenazi del este de Europa, sino descendientes de familias que habían vivido en la península ibérica durante siglos, familias que habían sido forzadas a convertirse al cristianismo, pero que habían mantenido en secreto sus tradiciones judías. Cuando llegaron a Ámsterdam, pudieron finalmente practicar su religión abiertamente, pero trajeron consigo algo más, una perspectiva crítica desarrollada por generaciones de supervivencia intelectual. La familia Spinoza había llegado a Ámsterdam siguiendo exactamente este patrón. El abuelo de Baruch había sido un converso forzoso en Portugal, y cuando la familia llegó a los Países Bajos, no solo recuperaron su identidad judía, sino que se integraron en una comunidad extraordinariamente sofisticada. Esta comunidad sefardí de Ámsterdam no era solo religiosa, era comercial, intelectual y cosmopolita. ¿Te has preguntado alguna vez qué tipo de educación recibe un genio? Baruch Spinoza recibió una educación judía tradicional intensiva en la escuela Talmud Torah de Ámsterdam. Pero aquí viene lo crucial. Esta no era una educación dogmática. Los maestros sefardíes tenían una tradición de debate, de análisis textual profundo, de cuestionamiento intelectual.
Spinoza aprendió hebreo, arameo, latín y griego. Estudió no solo la Torá, sino también el Talmud, los comentarios medievales y la filosofía judía. Pero la educación de Spinoza no se limitó al mundo judío. Ámsterdam era un centro comercial internacional y las ideas fluían tan libremente como las mercancías. Los intelectuales de la ciudad tenían acceso a las obras de Descartes, quien había vivido en los Países Bajos durante 20 años. Tenían acceso a las ideas de Francis Bacon sobre el método científico, a los descubrimientos de Galileo, a las especulaciones de Giordano Bruno. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Spinoza no era solo un estudiante brillante de textos antiguos, era también un estudiante de la nueva ciencia, de la filosofía natural, de las matemáticas. Cuando tenía apenas 23 años, ya dominaba la geometría euclidiana, había estudiado la física de Descartes y había comenzado a aplicar métodos matemáticos a problemas filosóficos. ¿Puedes imaginar lo que significaba tener acceso simultáneo a la tradición exegética judía más sofisticada y a los métodos de la nueva ciencia? Spinoza fue probablemente la primera persona en la historia que combinó un conocimiento profundo de las escrituras hebreas con las herramientas analíticas de la revolución científica. Y el resultado fue explosivo. En 1654, cuando Spinoza tenía 22 años, algo comenzó a cambiar en su relación con la comunidad judía. Los registros sugieren que empezó a hacer preguntas incómodas durante las clases de Talmud, preguntas sobre la autoría de los textos bíblicos, preguntas sobre la historicidad de ciertos relatos, preguntas sobre la naturaleza de los milagros, preguntas que sus maestros no podían responder satisfactoriamente. La comunidad sefardí de Ámsterdam estaba en una posición delicada. Habían conseguido tolerancia de las autoridades holandesas, pero esta tolerancia dependía de que mantuvieran el orden dentro de su propia comunidad. No podían permitirse tener miembros que causaran escándalos teológicos. Y las preguntas de Spinoza estaban comenzando a causar exactamente eso. Durante 2 años, desde 1654 hasta 1656, la tensión fue creciendo. Spinoza no era solo un joven rebelde haciendo preguntas molestas. Era un estudiante brillante con argumentos sólidos, con evidencias textuales, con un método de análisis que hacía difícil refutar sus conclusiones. Sus maestros se dieron cuenta de que no estaban lidiando con un hereje común, sino con alguien que había descubierto problemas reales en los textos que ellos consideraban sagrados. El 27 de julio de 1656, cuando Spinoza tenía apenas 24 años, la comunidad judía de Ámsterdam tomó una decisión drástica. Lo expulsaron con el herem más severo que se conoce en la historia de esa comunidad. No solo lo excomulgaron, sino que maldijeron su nombre, prohibieron a cualquier judío hablar con él, hacer negocios con él, o incluso acercarse a él. ¿Por qué una reacción tan extrema? Porque las autoridades de la comunidad sabían que Spinoza había tocado el núcleo del problema. Sus análisis de los textos bíblicos no eran simples especulaciones filosóficas, eran demostraciones racionales, basadas en evidencias textuales, de que las escrituras no podían haber sido escritas por quienes la tradición afirmaba que las habían escrito. Y aquí viene lo que más debería impactarte de toda esta historia. Spinoza no abandonó sus investigaciones después de la excomunión. Al contrario, las intensificó. Sabía que había descubierto algo importante, algo que cambiaría para siempre la forma en que la humanidad entendía sus textos más sagrados. Y tenía razón. El método revolucionario, cuando la razón se encontró con las escrituras. ¿Qué pasa cuando aplicas el mismo rigor intelectual que usas para estudiar matemáticas o física al análisis de textos antiguos? Esta pregunta, que parece obvia hoy, era revolucionaria en el siglo XVII, y Spinoza fue el primero en responderla de manera sistemática. Pero antes de entender su método, necesitas comprender lo que significaba estudiar las escrituras en esa época. Durante más de 1000 años, el análisis bíblico había sido dominado por lo que se llamaba exégesis alegórica.
Esto significaba que cuando los estudiosos encontraban contradicciones, inconsistencias o problemas en los textos, los resolvían inventando interpretaciones simbólicas. Si un texto decía algo que parecía imposible o contradictorio, simplemente se declaraba que tenía un significado oculto, espiritual, que solo los iniciados podían comprender. Spinoza destrozó este enfoque con una simplicidad demoledora. En su tratado teológico político, publicado anónimamente en 1670, estableció un principio que parece obvio pero que era revolucionario. Las escrituras deben ser interpretadas por las escrituras mismas, no mediante alegorías inventadas, no mediante tradiciones orales posteriores, sino mediante el análisis cuidadoso de lo que los textos realmente dicen. ¿Cómo funcionaba exactamente este método? Spinoza desarrolló lo que podríamos llamar el primer sistema científico de crítica textual. Primero, estudió los textos en sus idiomas originales, no en traducciones latinas o en paráfrasis, sino en hebreo y arameo. Esto era crucial porque muchas de las contradicciones que parecían menores en traducción se volvían problemas mayores cuando se examinaban en el texto original. Segundo, estudió el contexto histórico. Spinoza se preguntó: ¿quién escribió realmente estos textos? ¿Cuándo fueron escritos? ¿Para qué audiencia? ¿Con qué propósito? Estas preguntas, que hoy son estándar en cualquier análisis literario, eran heréticas cuando se aplicaban a textos sagrados. Tercero, y esto es lo más importante, Spinoza aplicó lo que hoy llamaríamos análisis comparativo. Comparó diferentes partes de los textos bíblicos entre sí, identificó diferencias de estilo, vocabulario, perspectiva teológica y contexto histórico. Y lo que descubrió fue asombroso. ¿Sabías que hay dos relatos diferentes de la creación en el Génesis? ¿Te has dado cuenta de que usan nombres diferentes para Dios? Tienen secuencias diferentes de eventos y reflejan concepciones teológicas completamente distintas. Spinoza no solo notó estas diferencias, sino que demostró que representaban tradiciones completamente separadas que habían sido combinadas posteriormente por editores. Pero el análisis de Spinoza fue mucho más allá de simples contradicciones textuales. Aplicó lo que podríamos llamar análisis anacrónimo. Buscó referencias en los textos que no correspondían con la época en que supuestamente fueron escritos, y encontró docenas de ellos. Por ejemplo, en el libro del Deuteronomio, que supuestamente fue escrito por Moisés antes de su muerte, hay referencias a los reyes que reinaron en Israel como si fueran historia antigua. Pero según la cronología bíblica, Israel no tuvo reyes hasta siglos después de Moisés. ¿Cómo pudo Moisés referirse a reyes futuros como si fueran pasado remoto? Más impactante aún, Spinoza identificó referencias geográficas que no correspondían con la época propuesta. Hay menciones de ciudades que no existían en la época de Moisés, referencias a pueblos que no habían migrado aún a esas regiones, descripciones de fronteras políticas que solo existieron siglos después. ¿Y qué hay del lenguaje mismo? Spinoza, que dominaba el hebreo bíblico, notó que diferentes partes del Pentateuco usaban vocabularios y construcciones gramaticales que correspondían a diferentes períodos de la evolución del idioma hebreo. Era como si alguien hubiera combinado textos del español medieval con textos del español moderno y hubiera afirmado que todos fueron escritos por la misma persona en la misma época. Pero la genialidad de Spinoza no se limitó a identificar problemas. Desarrolló una teoría coherente para explicarlos. Propuso que los textos bíblicos, especialmente el Pentateuco, no fueron escritos por un solo autor en una sola época, sino que eran compilaciones de múltiples tradiciones, editadas y reeditadas a lo largo de siglos. Esta teoría explicaba no solo las contradicciones y anacronismos, sino también las repeticiones, las diferencias de estilo y las variaciones teológicas. Explicaba por qué hay dos genealogías diferentes para la misma familia, por qué hay múltiples versiones del mismo evento, por qué ciertos personajes parecen morir
y luego reaparecer en capítulos posteriores. ¿Te das cuenta de lo que esto significaba? Spinoza no estaba simplemente criticando algunos detalles menores de los textos bíblicos. Estaba demostrando que toda la estructura tradicional de autoridad religiosa se basaba en una premisa falsa. Si Moisés no escribió la Torá, si David no escribió todos los salmos, si Salomón no escribió los proverbios, entonces toda la cadena de autoridad divina que justificaba las interpretaciones religiosas tradicionales se desmoronaba. Y aquí viene lo más impresionante de todo. Spinoza desarrolló estas ideas en el siglo XVII, usando solo las herramientas intelectuales disponibles en su época. No tenía acceso a descubrimientos arqueológicos, no conocía otras literaturas del Oriente Próximo antiguo, no tenía métodos modernos de datación o análisis lingüístico, solo tenía su intelecto, su conocimiento de idiomas antiguos y su coraje para aplicar la razón donde otros aplicaban la fe ciega. El resultado fue el nacimiento de lo que hoy conocemos como crítica bíblica histórica. Todos los métodos que usan los académicos modernos para estudiar textos antiguos fueron anticipados, en forma primitiva pero reconocible, por Spinoza. La crítica de fuentes, el análisis redaccional, la crítica de formas, el estudio de tradiciones orales, todos estos métodos tienen sus raíces en el trabajo pionero de este filósofo del siglo XVII, el éxodo bajo la lupa de la razón. Cuando los números no cuadran, ahora viene la parte que va a cambiar todo lo que creías saber sobre una de las historias más famosas de la humanidad. ¿Alguna vez te has puesto a pensar realmente en los números del Éxodo? ¿Has calculado lo que significaría que 600.000 hombres hebreos, más sus familias, hubieran vagado por el desierto del Sinaí durante 40 años? Spinoza sí hizo estos cálculos, y lo que descubrió debería hacer que cualquier persona racional se detuviera y se preguntara cómo es posible que hayamos aceptado esta historia sin cuestionarla durante milenios. Comencemos con los números básicos que da la propia Biblia. El libro de Números, capítulo 1, versículo 46, dice claramente: todos los contados fueron 603.550. Esto se refiere solo a hombres de 20 años para arriba, aptos para la guerra. Si añades mujeres, niños, ancianos y hombres menores de 20 años, estás hablando de una población total de entre 2 y 3 millones de personas. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa que 3 millones de personas caminen por el desierto? Spinoza hizo este ejercicio mental con una precisión matemática que era típica de su época, la época de Descartes y Newton. Si organizas a 3 millones de personas en una columna de marcha, con familias caminando de 4 en fondo, la columna se extendería por más de 600 kilómetros. Eso significa que cuando los primeros llegaran a su destino diario de campamento, los últimos todavía estarían saliendo del campamento del día anterior. Pero esto es solo el comienzo del problema. ¿Cómo alimentas a 3 millones de personas en un desierto? Según los cálculos de Spinoza, necesitarías el equivalente a 4.000 toneladas de comida diaria. El maná, que supuestamente caía del cielo, tendría que haber caído en cantidades industriales. Y no estamos hablando de alimentar a esta población por unos días o semanas, sino por 40 años completos. ¿Y el agua? Un ser humano necesita al menos 2 litros de agua potable diarios para sobrevivir en condiciones normales. En un desierto, esa cantidad se duplica o triplica. 3 millones de personas necesitarían entre 6 y 12 millones de litros de agua diarios durante 40 años. En un desierto donde encontrar agua es extremadamente difícil, incluso para grupos pequeños. Spinoza también calculó el problema de los desechos humanos. 3 millones de personas producen aproximadamente 600 toneladas de desechos orgánicos diarios. En un ambiente desértico, sin sistemas de saneamiento, esto habría creado condiciones sanitarias imposibles. Las enfermedades habrían diezmado a la población en cuestión de semanas. Pero hay más problemas. ¿Dónde dormían 3 millones de personas cada noche?
cómo se organizaban, cómo se comunicaban las decisiones a través de una población tan masiva sin sistemas de comunicación modernos, cómo resolvían disputas, organizaban matrimonios, educaban a los niños. Y aquí viene algo que debería hacer que te detengas y pienses seriamente. Según la Biblia, esta población masiva vagó por una región que hoy conocemos muy bien, la península del Sinaí. Esta península tiene aproximadamente 61.000 kilómetros cuadrados. Suena grande, pero cuando distribuyes 3 millones de personas en esa área, tienes una densidad de población de 50 personas por kilómetro cuadrado. Eso es más denso que muchos países modernos con agricultura intensiva y sistemas de transporte desarrollados. Spinoza se preguntó algo que parece obvio, pero que nadie había cuestionado antes. ¿Dónde están las evidencias arqueológicas? Si 3 millones de personas vivieron en una región durante 40 años, deberían haber dejado rastros masivos, herramientas, cerámica, restos de fogatas, cementerios, santuarios temporales. Una población de esa magnitud durante 4 décadas debería haber transformado completamente el paisaje arqueológico de la región. Pero en el siglo XVII, Spinoza no tenía acceso a excavaciones arqueológicas modernas. Solo podía usar la lógica y los conocimientos disponibles en su época. Y aún así, sus intuiciones fueron extraordinariamente precisas. Hoy sabemos que décadas de excavaciones intensivas en la península del Sinaí no han encontrado evidencia alguna de una población masiva durante el período propuesto para el Éxodo. Pero Spinoza fue más allá de los problemas logísticos. Analizó la narrativa del Éxodo desde una perspectiva geográfica y política. ¿Por qué, se preguntaba, una población que supuestamente huía de la esclavitud en Egipto tomaría una ruta que los mantendría en territorio controlado por Egipto durante décadas? En la época propuesta para el Éxodo, Egipto controlaba no solo el Valle del Nilo, sino también gran parte de lo que hoy es Israel, Palestina, Líbano y Siria. Los faraones tenían guarniciones militares, funcionarios administrativos y sistemas de control en toda esta región. La idea de que una población rebelde pudiera vagar libremente por territorio egipcio durante 40 años sin ser sometida de nuevo era, desde la perspectiva de Spinoza, absurda. Más aún, Spinoza identificó anacronismos geográficos en la narrativa del Éxodo. El texto menciona lugares que no existían con esos nombres en la época propuesta. Hace referencia a rutas comerciales que no habían sido establecidas aún y describe fronteras políticas que corresponden a períodos posteriores de la historia del Oriente Próximo. ¿Y qué hay de los egipcios mismos? Spinoza sabía que los egipcios eran obsesivos con los registros históricos. Mantenían anales detallados de guerras, desastres naturales, cambios dinásticos y eventos significativos. Si 10 plagas devastadoras hubieran azotado Egipto, si el ejército faraónico hubiera sido destruido en el Mar Rojo, si una población esclava masiva hubiera escapado repentinamente, estos eventos deberían aparecer en los registros egipcios, pero no aparecen. El análisis de Spinoza del Éxodo no era un ejercicio de escepticismo gratuito, era una aplicación rigurosa del método científico a afirmaciones históricas. Estaba preguntando las preguntas que cualquier investigador moderno haría. ¿Son plausibles estas afirmaciones? ¿Son consistentes con lo que sabemos sobre demografía, logística, geografía política y registros históricos? Y las respuestas a estas preguntas llevaron a Spinoza a una conclusión revolucionaria. El Éxodo, tal como se describe en la Biblia, no pudo haber ocurrido como un evento histórico literal. Era, más bien, una narrativa teológica desarrollada siglos después con propósitos específicos. Unificar las tribus israelitas bajo una identidad común,
justificar sus reclamos territoriales y establecer la autoridad de sus instituciones religiosas. Esta conclusión no significaba que Spinoza considerara la narrativa del Éxodo como mentira o propaganda. La veía como lo que realmente era, una poderosa construcción literaria y teológica que expresaba las aspiraciones, memorias colectivas y necesidades identitarias de un pueblo. Pero una cosa era reconocer su poder simbólico y otra muy diferente era confundir símbolo con historia literal. Lo que hace tan impresionante el análisis de Spinoza es que llegó a estas conclusiones usando solo las herramientas intelectuales del siglo XVII. No tenía acceso a excavaciones arqueológicas que confirmaran la ausencia de evidencias físicas del Éxodo. No conocía los registros egipcios que confirmarían la ausencia de referencias a eventos bíblicos. No tenía métodos modernos de análisis demográfico o estudios de sostenibilidad ambiental en ecosistemas desérticos. Solo tenía su intelecto, su conocimiento de matemáticas y geografía y su coraje para hacer las preguntas obvias que nadie más se atrevía a hacer. Y con estas herramientas limitadas, anticipó conclusiones que la academia moderna tardaría siglos en alcanzar y aceptar. Cuando comparas el trabajo de Spinoza con los descubrimientos arqueológicos de los siglos XIX y XX, la precisión de sus intuiciones es asombrosa. Israel Finkelstein, uno de los arqueólogos bíblicos más respetados del mundo, ha llegado a conclusiones muy similares a las de Spinoza, pero respaldadas por décadas de excavaciones, análisis de cerámica, estudios de patrones de asentamiento y tecnologías de datación que Spinoza nunca pudo imaginar. La diferencia es que Spinoza llegó allí primero, usando solo la razón. Spinoza y la cruz, la verdad histórica que cambió el mundo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos símbolos tienen tanto poder sobre nosotros? ¿Por qué una simple imagen puede generar devoción ciega o terror absoluto? Hoy vamos a descubrir cómo un filósofo del siglo XVII desmanteló completamente el sistema de control más sofisticado de la historia humana. Antes de comenzar, ¿desde qué país nos estás viendo? ¿Y qué hora es en tu ciudad? Déjalo en los comentarios porque me encanta saber que tenemos una comunidad global aprendiendo juntos. Y si estás viendo esto desde tu celular, por favor dale like al video. Eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas que necesitan conocer esta verdad histórica. También te pido un favor personal. Cuando termines de ver este video, compártelo con al menos un amigo. Porque lo que vas a aprender hoy no es solo conocimiento académico, es la llave para entender cómo funciona el poder en el mundo moderno. La obra que cambió la historia para siempre. En 1670, en los talleres clandestinos de Ámsterdam, se imprimía en secreto un libro que cambiaría el curso de la civilización occidental. Su título completo era Tratado Teológico Político, pero nadie se atrevía a pronunciarlo en voz alta. ¿Por qué? Porque este libro contenía las ideas más peligrosas jamás escritas. Baruch Spinoza, su autor, sabía perfectamente lo que estaba haciendo. No publicó su nombre en la portada, no reveló el lugar real de impresión. Utilizó seudónimos y distribuyó la obra a través de redes secretas. Pero ¿sabes qué es lo más increíble? Que aún así, las autoridades religiosas y políticas de toda Europa entraron en pánico total. ¿Te imaginas escribir algo tan poderoso que los reyes de Francia, Inglaterra y España se unieran para prohibirlo? Tan revolucionario que el Papa ordenara quemar todas las copias que se encontraran. Eso fue exactamente lo que pasó con el Tratado Teológico Político de Spinoza. Pero aquí viene lo fascinante. ¿Qué contenía exactamente este libro que aterrorizó tanto a los poderosos? La respuesta te va a sorprender, porque Spinoza hizo algo que nadie había hecho antes en la historia. Aplicó el método científico para analizar los textos sagrados. Imagínate el escándalo. En una época donde cuestionar la Biblia significaba la hoguera, Spinoza se atrevió a tratarla como cualquier otro documento histórico.
Analizó sus contradicciones, estudió sus diferentes estilos de escritura, investigó sus contextos históricos, y sus conclusiones fueron demoledoras. Spinoza demostró, con evidencia textual irrefutable, que Moisés no pudo haber escrito el Pentateuco. ¿Cómo puede alguien narrar su propia muerte y los eventos posteriores a ella? Señaló que los libros bíblicos fueron escritos por múltiples autores en diferentes épocas, compilados y editados siglos después de los eventos que supuestamente narran. Pero eso no era todo. Spinoza fue más allá y cuestionó la naturaleza misma de los milagros. Según él, llamar milagro a algo es simplemente confesar nuestra ignorancia sobre las causas naturales. Si Dios es la naturaleza misma, como Spinoza argumentaba, entonces todo sigue leyes naturales. Los llamados milagros no violan las leyes de la naturaleza, simplemente no comprendemos aún esas leyes. Puedes imaginar el impacto de estas ideas en el siglo XVII. Spinoza no solo estaba cuestionando la autoridad religiosa, estaba demoliendo todo el edificio conceptual sobre el cual se basaba el poder absoluto de reyes y sacerdotes. Y aquí está la genialidad de Spinoza. No atacó frontalmente la religión. Al contrario, hizo una distinción brillante entre filosofía y teología. Según él, la filosofía busca la verdad a través de la razón, mientras que la teología enseña obediencia a través de la fe. El problema surge cuando la teología pretende ser filosofía o cuando la filosofía se subordina a la teología. La palabra de Dios, escribió Spinoza, no consiste en un cierto número de libros, sino en un sentido simple que Dios quiso revelar a los hombres, a saber, la obediencia y la justicia. Esta frase, aparentemente inocente, era una bomba nuclear contra todo el aparato de interpretación clerical. ¿Por qué necesitamos intermediarios entre nosotros y lo divino si el mensaje es tan simple? ¿Por qué construir instituciones complejas, jerarquías elaboradas, rituales sofisticados para enseñar algo tan básico como la justicia y la obediencia moral? Spinoza estaba desmantelando sistemáticamente toda la justificación del poder clerical. Si la esencia de la religión es moral y no doctrinal, entonces cualquier persona racional puede acceder a ella directamente. No necesitamos sacerdotes que interpreten textos sagrados. No necesitamos iglesias que medien entre nosotros y Dios. No necesitamos autoridades religiosas que nos digan qué pensar. La revolución silenciosa que nadie ve venir. Pero la verdadera revolución de Spinoza no estaba en lo que decía sobre religión, sino en cómo lo decía. Por primera vez en la historia, alguien aplicaba el método crítico racional para analizar las creencias más sagradas de la humanidad. Y eso establecía un precedente terriblemente peligroso para cualquier forma de autoridad basada en la tradición. ¿Te das cuenta de las implicaciones? Si podemos cuestionar racionalmente los textos religiosos, ¿por qué no podemos cuestionar también las leyes civiles? Si podemos analizar críticamente las doctrinas sagradas, ¿por qué no podemos examinar también las estructuras políticas? Si la autoridad religiosa no es incuestionable, ¿por qué debería serlo la autoridad real? Spinoza entendía perfectamente estas implicaciones. Por eso dedicó gran parte de su tratado a desarrollar una teoría política revolucionaria. Su argumento era elegante y demoledor. El poder legítimo solo puede basarse en el consentimiento racional de los gobernados. El derecho del Estado, escribió Spinoza, se define por la potencia de la multitud. Esta frase, que puede sonar abstracta, contenía una idea explosiva. El poder político no viene de Dios, no viene de la tradición, no viene de la fuerza bruta, viene de la capacidad colectiva de los ciudadanos para organizarse racionalmente. ¿Ves la diferencia radical con las teorías políticas de su época? Mientras otros filósofos hablaban del derecho divino de los reyes o del contrato social como un acto único en el pasado mítico, Spinoza planteaba la democracia como un proceso continuo y racional. Para Spinoza, la mejor forma de gobierno es aquella que permite el máximo desarrollo de las capacidades humanas. Y eso requiere, inevitablemente, libertad de pensamiento y expresión.
El fin del Estado, afirmaba, no es convertir a los hombres racionales en bestias o autómatas, sino lograr que su mente y su cuerpo cumplan sus funciones con seguridad. Pero aquí viene lo más importante. Spinoza no era un idealista utópico. Entendía perfectamente cómo funciona el poder real en la sociedad. Sabía que los poderosos no van a renunciar voluntariamente a sus privilegios. Por eso su estrategia era diferente: educar a las masas para que comprendan los mecanismos de su propia opresión. Y esa educación tenía que comenzar por el análisis crítico de los símbolos y rituales que mantienen a la gente en estado de servidumbre voluntaria. La cruz, los cetros, las coronas, los altares. Todos estos símbolos funcionan porque generan emociones irracionales que bloquean el pensamiento crítico. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las ceremonias religiosas y políticas son tan similares? ¿Por qué ambas utilizan música solemne, vestimentas especiales, arquitectura imponente, rituales repetitivos? Spinoza tenía la respuesta: porque ambas buscan el mismo efecto psicológico: subyugar la razón a través de la emoción. La psicología del poder que Spinoza descubrió. Spinoza entendió algo que no se volvería científicamente evidente hasta el siglo XX: que las emociones pueden ser manipuladas sistemáticamente para controlar el comportamiento humano. En su obra Ética, desarrolló lo que llamó la teoría de los afectos, que es básicamente la primera psicología política de la historia. Según Spinoza, existen dos tipos básicos de emociones: las que aumentan nuestra potencia de actuar, alegría, amor, esperanza, y las que la disminuyen, tristeza, odio, miedo. Las instituciones de poder, observó, sistemáticamente cultivan las emociones que nos debilitan para mantenernos dependientes. ¿No te parece familiar este patrón? Piensa en cómo funciona la propaganda política moderna, o la publicidad comercial, o incluso las redes sociales. Constantemente nos bombardean con mensajes que generan ansiedad, inseguridad, envidia, resentimiento. ¿Por qué? Porque personas emocionalmente inestables son más fáciles de manipular. Spinoza fue muy específico sobre cómo las instituciones religiosas aplican esta estrategia. Primero, generan culpa por supuestos pecados innatos. Luego, ofrecen redención a cambio de obediencia. Después, mantienen a la gente en estado de ansiedad constante sobre su salvación eterna. Finalmente, presentan a la institución como la única vía de escape de esta angustia existencial. ¿Te suena conocido? Es exactamente el mismo patrón que utilizan los regímenes totalitarios, las sectas, los estafadores emocionales: crear un problema artificial, generar ansiedad sobre ese problema, presentarse como la única solución. Pero Spinoza no se quedó en el análisis del problema. También propuso la solución: el conocimiento racional como antídoto contra la manipulación emocional. Ningún afecto puede ser cohibido sino por un afecto contrario y más fuerte, escribió. La alegría del conocimiento verdadero es más poderosa que el miedo y la culpa artificiales. Y aquí está la clave de todo. Spinoza demostró que la libertad no es algo que se concede desde arriba, sino algo que se conquista desde dentro. Nadie puede liberarnos si nosotros mismos no desarrollamos las herramientas intelectuales para comprender nuestra situación. Esta idea era tan peligrosa que las autoridades de toda Europa se unieron para suprimirla. El libro de Spinoza fue prohibido en Francia, España, Inglaterra, los estados alemanes, los territorios austriacos. El Papa lo incluyó en el índice de libros prohibidos. Los protestantes holandeses pidieron al gobierno que lo censurara. Pero ¿sabes qué pasó? Mientras más prohibían el libro, más se extendían sus ideas. Las redes clandestinas de distribución se multiplicaron por toda Europa. Se hicieron traducciones secretas a diferentes idiomas.
Los intelectuales de la época comenzaron a discutir las ideas de Spinoza en círculos privados. El nacimiento de la modernidad. Lo que estaba pasando era extraordinario. Por primera vez en la historia occidental, las ideas circulaban más rápido que la capacidad de las autoridades para suprimirlas. La imprenta había creado algo que ningún poder tradicional podía controlar: una república intelectual transnacional. Spinoza se convirtió en el primer ciudadano de esta nueva república. Su correspondencia con intelectuales de toda Europa creó una red de pensamiento crítico que funcionaba por debajo del radar de las autoridades. Científicos, filósofos, matemáticos, médicos, comerciantes ilustrados, toda una nueva clase intelectual estaba naciendo. Y esta nueva clase intelectual tenía algo que nunca había existido antes: un método sistemático para cuestionar cualquier forma de autoridad. El método crítico que Spinoza aplicó a los textos religiosos podía aplicarse a cualquier cosa: leyes civiles, tradiciones sociales, estructuras económicas, jerarquías políticas. ¿Te imaginas el terror que esto debió generar en los círculos de poder? De repente, todas sus justificaciones tradicionales estaban siendo sometidas a escrutinio racional. Ya no bastaba decir «siempre ha sido así», o «Dios lo quiere», o «la tradición lo manda». Ahora había que dar razones, evidencias, argumentos lógicos. Pero lo más extraordinario es que Spinoza anticipó exactamente lo que iba a pasar. En su tratado escribió: «Los hombres rara vez viven según el dictamen de la razón. Están constituidos de tal manera que por lo general envidian y se molestan mutuamente. Sin embargo, apenas pueden llevar una vida solitaria, de modo que la definición según la cual el hombre es un animal social les conviene mucho». ¿Ves la profundidad de esta observación? Spinoza entendía que los seres humanos necesitan vivir en sociedad, pero que sus pasiones irracionales constantemente generan conflictos. La solución no es suprimir las pasiones, imposible, ni dejar que dominen completamente, caótico, sino crear instituciones racionales que canalicen constructivamente la energía humana. Y esas instituciones racionales solo pueden surgir cuando la mayoría de la población desarrolla capacidades críticas. De ahí la importancia estratégica de la educación, la libertad de expresión, el debate público abierto. No son lujos democráticos, son condiciones necesarias para cualquier sociedad que quiera funcionar racionalmente. Esta comprensión llevó a Spinoza a una conclusión revolucionaria sobre la tolerancia religiosa. No defendía la tolerancia porque todas las religiones son igualmente válidas, relativismo, sino porque la diversidad de opiniones es necesaria para el progreso del conocimiento, racionalismo. Si los fundamentos del Estado dependieran de la religión, escribió, no habría Estado que pudiera subsistir. Pues como los hombres discrepan muchísimo en materia de religión, si el Estado quisiera prescribir no solo los actos, sino también los juicios de los ciudadanos, tendría tantos enemigos como ciudadanos. ¿No es genial esta lógica? Spinoza no argumentaba a favor de la tolerancia por bondad abstracta, sino por necesidad práctica. Un Estado que trata de controlar las creencias de sus ciudadanos se autodestruye porque genera resistencia innecesaria y desperdicia energía que podría usarse constructivamente. La herencia intelectual que cambió el mundo. Las ideas de Spinoza tardaron casi un siglo en manifestarse plenamente en la historia, pero cuando lo hicieron, cambiaron el mundo para siempre. La Ilustración francesa, la Revolución americana, la separación entre Iglesia y Estado, los derechos humanos, la democracia moderna. Todas estas conquistas de la civilización tienen sus raíces intelectuales en las ideas que Spinoza desarrolló en su pequeño estudio de La Haya. Voltaire, que conocía bien la obra de Spinoza, escribió: «Es preciso que el filósofo instruya al género humano». Esta frase resume perfectamente el espíritu spinoziano. La filosofía no es un ejercicio académico abstracto, sino una herramienta práctica para la liberación humana.
Diderot y D'Alembert, editores de la Enciclopédie, aplicaron el método crítico espinociano para crear la primera obra de referencia que intentaba organizar todo el conocimiento humano desde una perspectiva racional. Su objetivo explícito era cambiar la manera común de pensar de la sociedad. Rousseau, aunque discrepaba con Spinoza en muchos puntos, adoptó su idea central de que la autoridad política debe basarse en el consentimiento racional de los gobernados. Su contrato social comienza con la famosa frase: "El hombre nace libre y por todas partes se encuentra encadenado". Esas cadenas, según el análisis spinociano, son principalmente mentales. Kant, el gran filósofo alemán, definió la ilustración como la salida del hombre de su minoría de edad autoculpable. ¿Y cuál es esa minoría de edad? Exactamente lo que Spinoza había descrito: la incapacidad de pensar por uno mismo, la dependencia de autoridades externas para decidir qué creer y cómo actuar. Pero quizás el impacto más profundo de Spinoza se ve en la Revolución Francesa, cuando los revolucionarios franceses declararon los derechos del hombre y del ciudadano. Estaban aplicando principios directamente derivados del tratado teológico político: la libertad de conciencia, la igualdad ante la ley, la separación de poderes. Todas estas ideas tienen su genealogía intelectual en la obra de Spinoza. Y cuando Thomas Jefferson escribió en la Declaración de Independencia Americana que todos los hombres son creados iguales y tienen derechos inalienables a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, estaba expresando en lenguaje político las ideas éticas que Spinoza había desarrollado en su filosofía. Pero ¿sabes qué es lo más increíble? Que en su época casi nadie entendió completamente lo que Spinoza estaba haciendo. Sus ideas eran demasiado avanzadas, demasiado radicales, demasiado peligrosas. Tuvo que pasar más de un siglo para que la humanidad estuviera lista para implementar prácticamente sus propuestas. La crítica moderna de la religión organizada en el siglo XIX, una nueva generación de pensadores retomó y desarrolló las intuiciones críticas de Spinoza sobre la religión organizada. Ludwig Feuerbach, en su obra La esencia del cristianismo, aplicó el método spinociano para argumentar que Dios es una proyección de las cualidades humanas idealizadas. Según Feuerbach, los seres humanos crean a Dios a su imagen y semejanza, pero luego se alienan de sus propias capacidades al atribuírselas a un ser externo. La religión es el sueño del espíritu humano, escribió, anticipando ideas que Freud desarrollaría un siglo después. Karl Marx llevó esta crítica aún más lejos. Para él, la religión no era solo una ilusión psicológica, sino una herramienta de control social. Su famosa frase sobre la religión como el opio del pueblo expresa perfectamente la intuición spinociana sobre cómo las instituciones religiosas utilizan el sufrimiento humano para perpetuar su propio poder. Marx entendió que la crítica de la religión es el prerequisito de toda crítica social. La crítica de la religión desengaña al hombre para que piense, actúe y organice su realidad como hombre desengañado que ha entrado en razón. Escribió en la introducción a su crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Friedrich Nietzsche, quizás el más radical de todos, llevó la crítica spinociana hasta sus últimas consecuencias. Su declaración de que Dios ha muerto no era una afirmación metafísica, sino un diagnóstico cultural. La civilización occidental había perdido la capacidad de creer ingenuamente en sus propias mitologías. Pero Nietzsche también entendió que la muerte de Dios creaba un vacío existencial que podía ser llenado por nuevas formas de fanatismo aún más peligrosas. Su crítica del nihilismo anticipó los totalitarismos del siglo XX, donde ideologías seculares reemplazaron a las religiones tradicionales, manteniendo los mismos mecanismos de control mental. Sigmund Freud, fundador del psicoanálisis, aplicó el método crítico spinociano al estudio de la psique humana. En El futuro de una ilusión y Moisés y la religión monoteísta, Freud analizó las funciones psicológicas que cumple la religión en el desarrollo individual y social.
Para Freud, la religión satisface necesidades psicológicas profundas, la búsqueda de protección parental, la necesidad de sentido y propósito, el deseo de inmortalidad. Pero cumple estas funciones de manera infantilizante, impidiendo el desarrollo de la personalidad adulta madura. ¿Ves el patrón común en todos estos pensadores? Todos retoman la intuición fundamental de Spinoza, que la crítica racional de las creencias tradicionales es el primer paso hacia la liberación humana. Y todos entienden que esta crítica no debe ser destructiva por sí misma, sino constructiva. Debe ayudarnos a construir formas más maduras y racionales de organización social. La filosofía política contemporánea y el legado spinoziano. En el siglo XX, los horrores del totalitarismo confirmaron de manera terrible la importancia de las ideas políticas de Spinoza. Cuando regímenes como el nazismo y el comunismo stalinista demostraron hasta dónde puede llegar la manipulación de las masas, los intelectuales redescubrieron la relevancia de la teoría spinoziana de los afectos. Hannah Arendt, en Los orígenes del totalitarismo, analizó cómo los movimientos totalitarios utilizan exactamente las mismas técnicas que Spinoza había identificado en las instituciones religiosas: aislar a los individuos, destruir los vínculos sociales tradicionales, crear dependencia emocional hacia un líder carismático, sustituir el pensamiento crítico por la obediencia fanática. Karl Popper, en La sociedad abierta y sus enemigos, desarrolló una filosofía política directamente inspirada en Spinoza. Para Popper, las sociedades se dividen en dos tipos: las cerradas, basadas en la tradición y la autoridad, y las abiertas, basadas en la crítica racional y el debate democrático. Las sociedades abiertas, según Popper, tienen un mecanismo de autocorrección. Cuando las políticas fallan, pueden ser cambiadas a través del debate público y las elecciones. Las sociedades cerradas, en cambio, solo pueden cambiar a través de revoluciones violentas porque no tienen mecanismos pacíficos para la autocrítica. John Rawls, en Teoría de la Justicia, retomó la idea spinoziana de que las instituciones políticas deben evaluarse por su capacidad para promover el florecimiento humano. Su famoso velo de ignorancia es una versión moderna del método crítico spinoziano: suspender temporalmente nuestros prejuicios para pensar racionalmente sobre la justicia. Jürgen Habermas, filósofo alemán contemporáneo, desarrolló una teoría de la democracia deliberativa que tiene raíces claras en Spinoza. Para Habermas, la legitimidad política surge del debate racional entre ciudadanos libres e iguales. Las decisiones democráticas son válidas, no porque las tome la mayoría, sino porque resultan de un proceso genuino de deliberación racional. Pero ¿sabes cuál es el aspecto más relevante del legado spinoziano para nuestro tiempo? Su comprensión de que la democracia no es solo un sistema político, sino una forma de vida basada en el respeto mutuo y la búsqueda cooperativa de la verdad. La relevancia explosiva de Spinoza en el siglo XXI. Ahora llegamos al punto más importante de todo este análisis. ¿Por qué las ideas de Spinoza son más relevantes hoy que nunca? La respuesta te va a impactar, porque vivimos en una época donde la manipulación simbólica ha alcanzado niveles de sofisticación que Spinoza jamás pudo imaginar. Piensa en los algoritmos de las redes sociales, diseñados específicamente para generar adicción y polarización. Piensa en la publicidad moderna, que utiliza técnicas de neurociencia para bypassear el pensamiento racional. Piensa en la propaganda política contemporánea, que aplica décadas de investigación psicológica para manipular emociones masivas. No es exactamente lo que Spinoza había predicho. Una sociedad donde las emociones irracionales dominan sobre la razón, donde los símbolos tienen más poder que los argumentos, donde la gente vota contra sus propios intereses porque ha sido emocionalmente manipulada. Los fundamentalismos religiosos contemporáneos, desde el ISIS hasta los evangelistas extremistas americanos, utilizan exactamente los mecanismos que Spinoza analizó.
aislar a los creyentes de fuentes alternativas de información, crear una identidad grupal basada en la superioridad moral, generar miedo hacia el mundo exterior, prometer salvación a cambio de obediencia absoluta. Pero también los movimientos políticos seculares caen en los mismos patrones. El populismo contemporáneo, tanto de izquierda como de derecha, funciona generando resentimiento hacia élites supuestamente corruptas, prometiendo soluciones simples a problemas complejos, apelando a la nostalgia por un pasado mítico idealizado. Y las corporaciones multinacionales utilizan exactamente las mismas técnicas para generar lealtad de marca. Crean identidades tribales alrededor de productos de consumo, prometen felicidad y estatus social a cambio de consumo compulsivo, utilizan influencers como nuevos sacerdotes de cultos comerciales. La diferencia con el siglo XVII es que ahora tenemos la tecnología para aplicar estas técnicas de manipulación a escala masiva y con precisión científica. Los datos de comportamiento digital permiten una personalización de la propaganda que Goebbels habría envidiado. Pero aquí está la esperanza spinociana. También tenemos herramientas tecnológicas para la liberación intelectual. Internet, pese a todos sus problemas, ha democratizado el acceso al conocimiento de una manera que Spinoza habría celebrado. Hoy cualquier persona con conexión a Internet puede acceder a más información que la que tenían los intelectuales más privilegiados del siglo XVII. El problema no es la falta de información, sino la falta de capacidades críticas para procesarla. Y ahí es donde las ideas de Spinoza se vuelven cruciales. Necesitamos educación masiva en pensamiento crítico, no solo como materia académica, sino como herramienta práctica de supervivencia en la era de la información. ¿Te das cuenta de por qué es tan importante compartir este tipo de contenido? Cada persona que desarrolla capacidades críticas se convierte en un nodo de resistencia contra la manipulación masiva. Cada mente que aprende a pensar por sí misma contribuye a crear una sociedad más racional y libre. Por eso te pido nuevamente, comparte este video con tus amigos y familiares, no porque quiera que todos piensen igual, sino porque necesitamos una masa crítica de personas capaces de pensar de manera independiente. Esa es la única manera de construir una democracia real en el siglo XXI. La batalla por el futuro de la humanidad no se está librando en los campos de batalla tradicionales, sino en el territorio de las ideas. Y en esa batalla, cada mente que se libera de la manipulación es una victoria para toda la especie humana. Spinoza nos mostró el camino hace más de 350 años. Ahora nos toca a nosotros caminar por él. Amigas y amigos, ¿alguna vez se han detenido a pensar cómo las historias que nos fundan, aquellas que parecen inamovibles, pueden ser observadas desde ángulos radicalmente distintos, revelando profundidades insospechadas? Hoy nos embarcaremos en un viaje fascinante, no a través de geografías físicas, sino a través de las sinuosas sendas de la historia del pensamiento, para explorar una de esas narrativas cumbre, la revelación en el monte Sinaí. Y lo haremos de la mano de una mente que hace ya varios siglos se atrevió a mirar donde pocos osaban, Baruch Spinoza. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañan en esta exploración y qué hora marca su reloj en este preciso instante? Prepárense, porque lo que Spinoza planteó podría transformar su manera de entender no solo este relato, sino la naturaleza misma de la historia sagrada. Imaginen por un momento la Europa del siglo XVII. Un continente en efervescencia, un crisol donde las viejas certezas medievales se resquebrajaban ante el embate de nuevas y audaces ideas. Era la edad de oro de los Países Bajos, una tierra de relativa tolerancia que se convirtió en refugio para pensadores disidentes y en un hervidero de actividad intelectual y comercial. En este escenario de luces y sombras,
de avances científicos y profundos conflictos religiosos, nació y se formó Baruch Spinoza, una figura destinada a marcar un antes y un después en la historia de la filosofía y crucialmente para nuestro tema, en la interpretación de las Escrituras. Spinoza, nacido en el seno de la comunidad judía sefardí de Ámsterdam, aquellos descendientes de los judíos expulsados de España y Portugal, recibió una educación tradicional hebrea. Sin embargo, su insaciable curiosidad y su genio lo llevaron a explorar más allá de los límites doctrinales, sumergiéndose en la filosofía de Descartes, el pensamiento de Hobbes, los clásicos y las ciencias emergentes. ¿No es acaso el destino de las grandes mentes sentirse constreñidas por los moldes preestablecidos, buscando siempre una comprensión más profunda y racional del mundo y de sí mismos? Esta búsqueda incansable de una verdad despojada de dogmas lo condujo a una inevitable colisión con las autoridades de su propia comunidad, culminando en su famosa excomunión, el Cherem, en 1656. Un evento traumático sin duda, pero que quizás también lo liberó para seguir su camino intelectual con aún mayor radicalidad. Fue en este contexto de autonomía intelectual, forjada en la adversidad, que Spinoza concibió y escribió sus obras capitales, entre ellas el Tratado Teológico Político, publicado anónimamente en 1670. Este libro no fue una mera especulación académica, fue una intervención valiente y arriesgada en un debate candente sobre la relación entre la religión, el Estado y la libertad de pensamiento. ¿Se imaginan el coraje necesario para publicar un texto que desafiaba los cimientos mismos sobre los que se asentaba el poder religioso y político de la época, sabiendo las posibles consecuencias? El propósito declarado del tratado era defender la libertad de filosofar, argumentando que ésta no solo era compatible con la piedad y la paz del Estado, sino esencial para ellas. Pero para lograrlo, Spinoza se vio en la necesidad de realizar un examen crítico y sin precedentes de la propia Biblia. Y aquí es donde nuestra exploración del monte Sinaí realmente comienza a tomar una nueva dimensión. Spinoza no abordó la escritura como una colección de oráculos divinos, incuestionables, sino como un documento histórico, un conjunto de textos escritos por seres humanos en épocas específicas, con lenguajes, estilos y propósitos particulares. Su metodología era revolucionaria. Aplicar la razón, la misma herramienta que se usaba para entender la naturaleza, al estudio de la Biblia. ¿No es este el único camino honesto para quien busca la verdad sin velos? Analizar las fuentes con el mismo rigor crítico que aplicaríamos a cualquier otro texto antiguo. Una de las primeras y más impactantes conclusiones de Spinoza fue su cuestionamiento sistemático de la autoría mosaica del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia que tradicionalmente se atribuían a Moisés y que contienen precisamente el relato de la revelación en el Sinaí. ¿Cómo se atrevió Spinoza a poner en duda una tradición venerada durante milenios, un pilar de la fe para millones? No lo hizo a la ligera, sino a través de un análisis minucioso, casi forense, del propio texto bíblico. Señaló, por ejemplo, numerosos anacronismos, menciones a lugares con nombres que solo adquirieron mucho después de la época de Moisés, referencias a la existencia de reyes en Israel cuando la monarquía se estableció siglos más tarde, o el uso de expresiones como «hasta el día de hoy», que claramente implican que el narrador está escribiendo en un tiempo considerablemente posterior a los eventos que relata. Uno de los ejemplos más contundentes y que Spinoza destaca es la narración de la propia muerte y sepultura de Moisés al final del Deuteronomio. Con una lógica implacable, Spinoza pregunta: ¿pudo Moisés describir su propia muerte, su entierro y el duelo del pueblo, añadiendo además que hasta hoy nadie conoce el lugar de su sepultura? Sostener esto sería caer en un absurdo. También señaló la existencia de relatos duplicados, variaciones en las leyes y notorias diferencias de estilo que sugerían la mano de múltiples autores o compiladores a lo largo de diferentes épocas.
y no la de un único legislador inspirado en el Sinaí. Para Spinoza, la figura más probable detrás de la compilación y edición final del Pentateuco, tal como lo conocemos, no era Moisés, sino Esdras, el sacerdote y escriba que vivió muchos siglos después. Con estas observaciones, Spinoza se adelantó asombrosamente a lo que mucho más tarde se conocería como la hipótesis documentaria en la erudición bíblica moderna. Esa teoría que postula múltiples fuentes, yavista, eloísta, deuteronomista, sacerdotal, entretejidas en el Pentateuco. Ahora, si la autoría mosaica y la integridad textual del Pentateuco quedaban tan seriamente comprometidas, ¿qué sucedía con el corazón mismo de esos libros, la grandiosa y aterradora revelación de Dios en el monte Sinaí? ¿Cómo se interpretaba ese evento fundacional bajo la lupa crítica de Spinoza? Aquí, el filósofo aplicó dos de sus principios fundamentales: su concepción de la profecía y su entendimiento de los milagros. Para Spinoza, la profecía no era, como comúnmente se creía, una comunicación verbal directa de un Dios antropomórfico que dictaba mensajes palabra por palabra. Más bien, la profecía era una manifestación de una excepcional capacidad intelectual, o más frecuentemente, de una imaginación particularmente vívida y potente. El profeta, según Spinoza, era alguien que percibía verdades divinas, entendidas como verdades naturales y morales, de una forma más intensa o que las comunicaba de manera más efectiva, pero siempre a través del filtro de sus propias opiniones, su temperamento y su nivel de conocimiento. La certeza del profeta no era matemática o lógica, sino moral, basada en la vivacidad de su imaginación y en la cualidad benéfica de lo revelado. Podría ser entonces que la voz de Dios en el Sinaí, esos truenos y palabras que estremecieron al pueblo, fueran en realidad la profunda comprensión de la justicia y la moralidad que Moisés, como líder y legislador excepcional, logró articular y transmitir de una manera que impactara profundamente a su gente. En cuanto a los milagros, como los fenómenos espectaculares descritos en el Sinaí, la montaña humeante, el fuego, los temblores, el sonido del shofar, la postura de Spinoza era igualmente radical para su tiempo. Su célebre máxima, Deus sive natura, Dios o la naturaleza, implica que las leyes de la naturaleza no son distintas de los decretos eternos de Dios. Por lo tanto, un milagro, entendido como una violación de esas leyes naturales, sería una contradicción. Implicaría que Dios actúa contra sí mismo, que su voluntad es mutable o que su obra original fue imperfecta y necesitó una corrección. Para Spinoza, esto era filosóficamente insostenible. Los llamados milagros, entonces, debían ser reinterpretados. O bien eran fenómenos naturales cuya causa era desconocida para los observadores y que, por su carácter inusual o impactante, se atribuían a una intervención divina directa. O bien eran narraciones cuyo propósito no era ser tomadas literalmente, sino transmitir una enseñanza moral o teológica de forma alegórica o adaptada a la mentalidad de la época. Así, los truenos, relámpagos, la densa nube y el humo que envolvieron el Sinaí, tal como se describen en el libro del Éxodo, podrían entenderse desde una perspectiva espinocista como una descripción vívida de una poderosa tormenta eléctrica o actividad volcánica si se aceptara una ubicación diferente para el Sinaí, como han propuesto algunos, fenómenos naturales imponentes que fueron interpretados por un pueblo antiguo, predispuesto a ver la mano divina en lo extraordinario, como las señales directas de la presencia de Dios. ¿No es esta una forma de pedagogía divina, por así decirlo, el que la verdad se manifieste de maneras que la cultura y la psicología de un pueblo puedan asimilar, aunque esa manifestación esté revestida de un lenguaje y unas imágenes que generaciones posteriores, con un mayor conocimiento de la naturaleza, interpretarían de forma diferente? Spinoza también enfatizó la idea de la adaptación o condescendencia divina.
Sostenía que la Escritura a menudo habla de Dios y de los asuntos espirituales de una manera que se acomoda al entendimiento y a las opiniones del vulgo, no porque esas descripciones sean literalmente verdaderas en un sentido filosófico, sino porque son efectivas para inculcar la obediencia, la piedad y la conducta moral. La imagen de un Dios legislador que desciende a una montaña específica para entregar un código legal en medio de un espectáculo sobrecogedor sería, en esta línea de pensamiento, una forma sumamente eficaz de dotar a dichas leyes de una autoridad incuestionable para el pueblo de Israel en su etapa formativa. La ley mosaica misma, según Spinoza, tenía un propósito fundamentalmente político y social en su origen: asegurar la cohesión, la supervivencia y la prosperidad del antiguo Estado hebreo. Si bien sus preceptos ceremoniales eran particulares para ese pueblo y ese tiempo, su núcleo ético, la justicia y la caridad, poseía una validez universal, reflejando la verdadera religión que Spinoza identificaba con la práctica de estas virtudes. Llegamos entonces a la palabra mito. Es cierto, Spinoza no utilizó explícitamente el término mito para describir el relato del Sinaí en la forma en que lo entendemos hoy en los estudios folclóricos, antropológicos o literarios. Es decir, como una narración tradicional, a menudo de carácter sagrado, que explica los orígenes del mundo, las creencias fundamentales de una cultura, sus rituales o fenómenos naturales, frecuentemente involucrando seres y eventos sobrenaturales. Sin embargo, no es su crítica radical al despojar al relato de su carácter de crónica histórica literal y de intervención sobrenatural directa, un paso decisivo hacia una comprensión que se acerca mucho a lo que hoy llamaríamos una interpretación mitológica o quizás más precisamente simbólica y fundacional. Al reinterpretar la profecía como un fenómeno humano, aunque divinamente inspirado en un sentido inmanente, y los milagros como eventos naturales o narraciones adaptadas, Spinoza estaba, de hecho, desmitologizando el relato bíblico, mostrándolo no como un producto directo de la divinidad, sino como una construcción humana profundamente significativa, surgida de la historia y la cultura de un pueblo que es un mito después de todo, sino una historia que carga con un peso de significado que trasciende su posible literalidad. Los mitos fundacionales, como el del Sinaí, cumplen funciones esenciales en las sociedades, establecen una identidad colectiva, proporcionan un marco ético y legal, explican el origen de las costumbres y la relación del pueblo con lo sagrado. El relato de la entrega de la ley en el Sinaí es, sin duda, la narrativa fundacional por excelencia del judaísmo y una piedra angular para el cristianismo y el islam. Su poder simbólico para articular la idea de un pacto entre Dios y la humanidad, para establecer un código de conducta basado en la justicia y la santidad, y para forjar la identidad de un pueblo elegido con una misión, es innegable. ¿No reside su verdadera y perdurable fuerza precisamente en esta visión moral y espiritual que propone, más que en si la montaña tembló exactamente como se describe o si la voz se escuchó de una forma físicamente tangible? Si ustedes que me escuchan están en sus celulares, un pequeño gesto de hypar esta reflexión, o como quieran llamarlo en sus redes, ayudaría enormemente a que este análisis llegue a más personas que quizás estén buscando entender estas historias desde nuevas perspectivas. Los ecos del pensamiento de Spinoza resonaron con fuerza en los siglos posteriores, aunque a menudo de forma subterránea debido a la condena y censura que sufrieron sus obras. La Ilustración, con su énfasis en la razón y la crítica, encontró en Spinoza a un precursor. Y la alta crítica bíblica del siglo XIX, especialmente figuras como Julius Wellhausen, con su formulación clásica de la hipótesis documentaria, no hizo sino desarrollar y sistematizar
muchas de las intuiciones que Spinoza había esbozado 200 años antes sobre la composición del Pentateuco a partir de diversas fuentes y tradiciones. Mientras tanto, la búsqueda del Sinaí histórico en el terreno de la arqueología y la geografía histórica se ha convertido en una empresa fascinante, pero también compleja y a menudo frustrantemente elusiva. ¿Dónde estuvo realmente ese monte Sinaí? La tradición más antigua, que se remonta a los primeros siglos de la era cristiana, lo identifica con Jabal Musa, montaña de Moisés, en el sur de la península del Sinaí, en Egipto. Es un lugar de imponente belleza y profunda significación espiritual, sede del famoso monasterio de Santa Catalina. Sin embargo, a pesar de siglos de peregrinación y décadas de exploraciones arqueológicas, no se han encontrado evidencias directas e inequívocas que corroboren la presencia de una gran multitud de israelitas en esa zona durante el periodo en que se suele datar el Éxodo, generalmente el Bronce tardío, entre los siglos XV y XIII a.C. Los hallazgos arqueológicos en Jabal Musa y sus alrededores son, en su mayoría, de épocas muy posteriores, bizantina, islámica, o muy anteriores, prehistóricas, pero no del período crucial. Esta ausencia de pruebas contundentes ha llevado a los eruditos a proponer otras localizaciones. Algunos han mirado hacia el norte de la península del Sinaí, otros hacia el desierto del Negev en el sur de Israel, donde sitios como Har Karkom han revelado una gran cantidad de arte rupestre y evidencias de culto antiguo, aunque su datación y conexión con el Éxodo son también objeto de intenso debate. ¿Podría ser Har Karkom, con sus miles de grabados que algunos interpretan como escenas bíblicas, el verdadero monte de la revelación? Otros investigadores, siguiendo ciertas pistas bíblicas que parecen ubicar el Sinaí o la tierra de Madián en Arabia, han propuesto montañas como Jabal al-Laus en el noroeste de Arabia Saudita. Estas teorías alternativas han ganado cierta popularidad, pero también enfrentan serios desafíos arqueológicos y textuales, y no cuentan con un consenso académico. El problema de la escala es otro factor crucial. El relato bíblico habla de 600.000 hombres de a pie, lo que implicaría una población total de varios millones de personas vagando por el desierto. La mayoría de los arqueólogos y demógrafos históricos consideran estas cifras simbólicas o hiperbólicas, ya que semejante multitud no habría podido sustentarse en el árido entorno del Sinaí y habría dejado huellas arqueológicas masivas que simplemente no se han encontrado. Si hubo un evento histórico de éxodo, es mucho más probable que involucrara a grupos más pequeños, quizás a lo largo de un período extendido, cuyas huellas serían mucho más difíciles de detectar. La datación misma del éxodo es otro campo minado. Las diferentes interpretaciones de los datos bíblicos y su correlación, o la frecuente falta de ella, con los registros egipcios, que son sorprendentemente silenciosos sobre la salida de una vasta población esclava, han generado un amplio espectro de teorías. Es posible que la montaña de Dios no fuera un único lugar geográfico fijo, sino un concepto teológico, un lugar sagrado por excelencia, que pudo haberse asociado con diferentes montañas veneradas por distintos grupos a lo largo del tiempo, cuyas tradiciones luego se fusionaron en la narrativa bíblica. Ante este panorama, el consenso académico actual, si es que se puede hablar de uno, tiende a ver el relato del Éxodo y la revelación en el Sinaí como una construcción literaria y teológica de enorme complejidad y poder. Es una narrativa que probablemente entreteje memorias históricas diversas, quizás recuerdos de migraciones, de luchas por la liberación de la dominación egipcia en Canaán, de encuentros con grupos del desierto, de experiencias teofánicas en montañas sagradas, que fueron gradualmente reunidas, magnificadas y reinterpretadas a lo largo de siglos para expresar la identidad fundamental y la fe del Pu,
Heblo de Israel. Importa entonces menos el dónde geográfico exacto y el cómo fáctico de los eventos que el por qué y el para qué de la narrativa misma, el mensaje teológico y ético que transmite. Aquí es donde volvemos a la genialidad precursora de Spinoza. Aunque no contaba con los datos de la arqueología moderna ni con los desarrollos de la crítica literaria comparada, su insistencia en leer la Biblia como un texto con una historia, con autores humanos y con propósitos adaptados a su tiempo, abrió la puerta a este tipo de entendimiento. Al cuestionar la literalidad de la autoría mosaica y la naturaleza de la revelación divina, Spinoza no buscaba destruir la fe, como muchos de sus contemporáneos temían, sino purificarla de supersticiones y fundamentarla en una comprensión más racional y ética. Para él, la verdadera religión no consistía en la creencia en dogmas o milagros inverosímiles, sino en la práctica de la justicia y la caridad, principios que, ciertamente, están en el corazón del mensaje del Sinaí, más allá de cualquier interpretación literal de los truenos y relámpagos. ¿Cuál es entonces la verdadera realidad del Sinaí que emerge de esta larga travesía intelectual? Quizás no sea una simple cuestión de hechos históricos verificables al modo de la ciencia moderna. Su realidad más profunda y duradera parece residir en su inmenso poder como símbolo y como fuente de inspiración moral y espiritual. La idea de un pacto entre lo divino y lo humano, el establecimiento de un orden social basado en la justicia y la equidad, la proclamación de la dignidad y la responsabilidad del ser humano ante una ley que busca la santidad y el bien común. Estos son los legados perennes del Sinaí. La lucha de Spinoza por la libertad de pensamiento, por el derecho a cuestionar y a buscar la verdad sin las trabas del dogma, puede verse como un eco moderno de la liberación fundamental que el propio Sinaí simboliza en la tradición judeocristiana. La liberación de la esclavitud, no solo física, sino también mental y espiritual. No es la búsqueda de la verdad, libre de imposiciones y prejuicios, una forma de ascender a nuestra propia montaña de entendimiento, un esfuerzo continuo por discernir lo esencial de lo accesorio, el espíritu de la letra. La audacia de Spinoza al enfrentarse a interpretaciones milenarias nos recuerda que el pensamiento crítico es una herramienta indispensable para una fe madura y para una sociedad que aspira a la libertad y la justicia. Su análisis del Sinaí, aunque realizado hace más de 3 siglos, sigue siendo asombrosamente relevante porque nos invita a involucrarnos con los textos sagrados de una manera más profunda, reflexiva y en última instancia, más significativa. Nos enseña que cuestionar no es destruir, sino abrir la posibilidad de encontrar significados más ricos y pertinentes para nuestro tiempo. Así que, la próxima vez que escuchen o lean el relato del Monte Sinaí, quizás recuerden a ese solitario pulidor de lentes de Ámsterdam, Baruch Spinoza, que nos enseñó a leer entre líneas, a buscar la razón detrás del asombro y a encontrar en las antiguas historias una sabiduría que puede iluminar nuestro presente. ¿No es esa, acaso, la tarea interminable de cada generación? Reinterpretar su herencia para descubrir en ella nuevas sendas hacia la verdad y la libertad. Si esta inmersión profunda en la historia y el pensamiento les ha parecido reveladora, les invito a compartirla con algún amigo o amiga a quien crean que podría interesarle desentrañar la verdadera realidad que se esconde detrás de las narrativas que nos han formado. El conocimiento, como la luz, crece cuando se comparte, y gracias por acompañarnos en este viaje.